Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente a través de la televisión en este espacio en el que hemos venido compartiendo los criterios de quienes hacen política en el país. Estamos a 4 días de un evento que decidirá, los guatemaltecos decidimos, pero ahí se define el futuro de los próximos 4 años del país. ¿Quién gobernará Guatemala? Hay dos contendientes en este momento. Uno de los dos será el que llegue a gobernarnos y cualquiera que sea su inclinación, lo importante es que usted salga a votar y se vaya a las urnas. Pero vamos a seguir conversando con quienes tienen un criterio quizás más allá de lo que es lo periodístico respecto a la política nacional. Está con nosotros el ex candidato presidencial Luis Velázquez. Bienvenido, licenciado, gracias por aceptar la invitación a conversar 4 días antes de este gran evento que estamos esperando los guatemaltecos. ¿Cómo ve el panorama previo al domingo? Muchas gracias, licenciado Marvin. Un saludo a su audiencia nacional e internacional. El panorama del país sigue cada día más complejo. Usted vio que el día de ayer una candidata estuvo al frente de unas manifestaciones y bloqueos, bloquearon una ex candidata, bloquearon alrededor de 22, 26 lugares a nivel nacional. Eso no es posible, porque además el grupo que estaba con ella, Codeca, es un grupo que está al margen de la ley, y además ellos hicieron ilícitos para financiar un partido político que tienen al día de hoy. Entonces la pregunta que habría que hacerle a esta candidata es, ¿por qué no renuncia el diputado que salió electo de este partido? Pero también vemos que la Universidad de San Carlos está tomada ya por más de una semana, donde hay temas ideológicos, hay temas políticos, hay otros grupos que están manifestando por X o Y circunstancia, y yo debo decir que también he sido crítico del proceso electoral actual. Sin embargo, tenemos que anteponer los intereses nacionales a los intereses personales. Hoy la realidad es que estamos a 4 días de la segunda vuelta electoral y tenemos que poner los pies sobre la tierra. Guatemala es primero y en ese sentido se debe de llamar al voto, como usted lo estaba indicando anteriormente, para que la población salga a ejercer su derecho ciudadano constitucionalmente, que sea un proceso transparente, en armonía, en paz, y que toda la institucionalidad del país realmente funcione, porque necesitamos rescatar, reencauzar y desarrollar Guatemala. Cualquiera de las dos opciones presidenciales que llegue tiene muchísimos retos que atender, porque las necesidades del país son enormes, usted las conoce muy bien como periodista, y yo he dicho que una vez haya esta segunda vuelta electoral, es nuestra responsabilidad como un liderazgo nacional de darle el respaldo al nuevo gobierno, porque así es como se tiene que realizar una contienda electoral de altura en un marco democrático, porque no pueden seguir privando los intereses personales sobre los intereses de país. La primera vuelta dejó muchas dudas por la forma como el Tribunal Supremo Electoral llevó el escrutinio y al grado que se tuvo que pedir una revisión de actas, y en esa revisión de actas algunos partidos recuperaron algunas curules que se habían asignado a un partido que es mayoritario. ¿Cómo ve el actuar del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cree que hizo lo correcto? ¿Esas inconsistencias que hubo se pueden mejorar? Sí, definitivamente se tienen que mejorar. Yo inclusive emití un comunicado a título personal con 11 puntos donde pedíamos, entre otros temas, la revisión de las actas, la revisión de la base de datos, una auditoría forense al sistema de información, una ingeniería reversa a todo el esquema de comunicaciones y de proceso de datos, así también que se garantizara que para la segunda vuelta electoral se tomaban todas las providencias necesarias y que definitivamente no iban a darse los problemas que se dieron en la primera vuelta electoral. De tal forma que en esta segunda vuelta electoral esperaríamos que todo sea con total transparencia,
que sea una revisión exhaustiva previo a cargar los datos a la base de datos y que en 2 horas deberían de estar los resultados. Usted se recordará que anteriormente el Tribunal Supremo Electoral había sido considerado dentro de los mejores de América Latina. Sin embargo, en esta primera vuelta, el Tribunal Supremo dejó muchísimo que desear. Yo sí creo que los magistrados, después de que se termine esta segunda vuelta y que se cierre todo el ciclo, ellos deberían de retirarse porque no han hecho un trabajo adecuado. Quisiera pensar positivamente que se han tomado todas las medidas para que en esta segunda vuelta efectivamente todo salga como debe ser. Vi por los medios de comunicación que vinieron expertos en sistemas de información de 2 o de 3 países para hacer la revisión correspondiente, la certificación. Tengo entendido que también hicieron una revisión de todo el flujograma necesario desde cuando el votante recibe su boleta. Entonces, yo sé que el trabajo que ustedes como medios de comunicación llevan a cabo es muy valioso y toda la población, así que quisiéramos ser positivos de que todo ese desorden que se dio en la primera vuelta definitivamente debería de ser corregido y que se retome realmente un proceso electoral totalmente transparente, totalmente eficiente con la tecnología que se tiene al día de hoy. Ratifico que en 2 horas debería de saberse realmente los resultados después de haberse cerrado las urnas. Es decir, que a las 8 de la noche prácticamente deberían de estar los resultados. Creo que eso mandaría un buen mensaje de transparencia. En la elección anterior, hace 4 años, el tribunal en primera vuelta a las 11 de la noche ya tenía casi el 95% de resultados y al día siguiente se dio el resultado final, ya se sabía. Esta vez se tardó pues, casi un mes y aprovecharon un asueto para asignar curules, para decir cuál era el resultado. Es decir, hay algunas sospechas que cualquier ciudadano tiene respecto al actuar del Tribunal Supremo Electoral. Hoy capturan al exdirector de informática del TSE 4 días antes de las elecciones y usted sabe que la pita se rompe por lo más delgado. ¿Qué cree que vaya a pasar después de esta captura? Bueno, es que tanto el director de informática como el subdirector, ellos dijeron en una conferencia que habían duplicado algunos votos en el tema de diputados, de alcaldes y del Parlamento Centroamericano. Dicho por ellos que en el tema de presidencia no había habido ningún error. Eso está en los medios de comunicación. También admitieron que en determinado momento reinicializaron la base de datos. ¿Por qué lo hicieron? Pues ellos tendrán las respuestas. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral, como ya lo dije antes, tiene un desorden administrativo, un desorden tecnológico, un desorden jurídico y de una forma responsable con todo lo que ha sucedido. Ellos tendrían que haber trabajado 7 días a la semana para que este domingo 11 de agosto esté todo totalmente corregido y que sea un proceso totalmente transparente. Eso lo necesitamos como país para legitimizar el proceso electoral, para que sea un proceso democrático en ley conforme el Estado de Derecho y se dejen todos esos problemas. Nosotros con los fiscales del partido pedimos las revisiones que en ley corresponden, estuvimos dándole seguimiento al proceso, se cuestionaron distintos temas, algunos fueron resueltos, otros no. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados se comprometieron en distintas reuniones a resolver toda la problemática indicada. Entonces hoy, magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen el beneficio de la duda, que ustedes lo tienen que demostrar con resultados el domingo a partir de que se inicien las votaciones y que todo transcurra con normalidad y que se den los resultados de una forma oportuna, que eso traiga una certeza a la población en general, que mande un mensaje de transparencia y gane quien gane,
el binomio presidencial, que primeramente Dios así sea, y la voluntad del pueblo de Guatemala emita su voto, pues que tenga esa legitimidad para dejar atrás esa problemática. En el caso de Luis Velázquez como candidato presidencial, ¿está satisfecho con los resultados o cree que también hubo alguna manipulación en algunos votos que pudieron pertenecer a su partido? No podría responder con exactitud porque lamentablemente nosotros no tuvimos fiscales. Recuérdese que son cerca de 21,000 mesas a nivel nacional y tuvimos fiscales en 3 o 4 municipios nada más. En estos municipios donde tuvimos fiscales, ganamos las alcaldías, por ejemplo, Granados en Baja Verapaz, por ejemplo, Alotenango en Zacatepeques, y en Granados, pues yo quedé como número 1 en la parte presidencial. En Zacatepeques quedé como en el 6º lugar. En San Carlos Alzatate, Jalapa, quedé en 3er lugar. Entonces no sabemos realmente qué pasó. Lo que sí sé es que los partidos que están ahora ya para la segunda vuelta, ellos sí tuvieron la capacidad de tener los fiscales, porque obviamente tuvieron los recursos correspondientes. También es importante señalar que el conteo del sistema aparentemente tenía errores. Eso no se pudo verificar porque no nos dieron acceso a una auditoría informática. Hay presunción, sin embargo, eso solo lo puede determinar un auditor de sistemas cuando hace la comparación del código fuente. Entonces, yo con toda honestidad debo decir que los candidatos que están ahora en la segunda vuelta seguramente sí obtuvieron los votos correspondientes. Sí les corresponde, porque no podemos tener nosotros un doble discurso. En el caso de su partido, ¿obtuvo lo suficiente para permanecer o desaparecer? No, el partido desaparece conforme la ley. Obviamente entraron candidatos a alcaldes, ¿verdad? Que ahora ya son alcaldes electos. Entonces el partido desaparece en cumplimiento de la ley. Sin embargo, gracias a Dios, nosotros hemos hecho todo en la ley. Se siguen presentando los reportes al Tribunal Supremo Electoral y el hecho de que lo van a cancelar también implica una responsabilidad de cerrar todos los procesos contables, financieros, de reportes en ley para que esto quede debidamente documentado. Nosotros no tuvimos ninguna multa, por ejemplo, de que hayamos pautado de forma ilegal como algunos excandidatos que les pusieron $300,000 de multa, por ejemplo. Nosotros no tuvimos ningún recibimiento de fondos al margen de la ley. Lo que sí hay en proceso en este momento es por una fotografía que una de las candidatas a diputada por el Distrito Central subió que el Tribunal Supremo Electoral le quiere poner ahí una multa de $50,000. Pero consideramos que ahí el Tribunal Supremo Electoral está fuera de enfoque y eso se va a ganar. De hecho, se está apelando y está el proceso en la Corte Suprema de Justicia, así que esperamos que el Partido Unidos, aunque lo van a cancelar, pero que salga invicto porque ha hecho todo conforme a la ley y por supuesto yo también en lo personal me siento muy satisfecho. Puedo ver aquí a todos los televidentes con la frente en alto de que hicimos todo de una forma correcta y que hoy estamos asumiendo una actitud con madurez, viendo ya esta segunda vuelta electoral y con ganas de decir que el país salga adelante. No es nuestro interés perjudicar esta segunda vuelta, no es nuestro interés perjudicar la democracia guatemalteca, sino al contrario, tomar una actitud madura, porque siempre los intereses de Guatemala tienen que estar primero antes de un interés personal. Usted hablaba del conflicto de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los paros que ayer realizó la CODECA en diferentes puntos del país. ¿Cree que estos tengan un tinte político? ¿Cree que estén apoyando a un partido político? ¿O cree que realmente sus peticiones son legítimas? Bueno, es que para principiar están violando la ley. Hablemos de la universidad para desglosar y luego hablamos de CODECA. Ok. Mire, cualquier persona, cualquier sector
tiene el pleno derecho a estar en desacuerdo en un tema. Esto es humano, no lo podemos discutir. Lo que sí no se vale es tomar acciones de hecho y perjudicar a otros, porque entonces ahí ya no están defendiendo sus derechos, ahí lo que están haciendo es violando los derechos de otras personas. Y todos sabemos que en las administraciones anteriores la Universidad de San Carlos ha estado muy politizada, se ha ideologizado. Recordemos que la Universidad de San Carlos es de todos los guatemaltecos porque recibe el 5% de los ingresos corrientes del Estado. Estamos hablando de cerca de 2,000 millones de quetzales. La Universidad de San Carlos ha graduado a profesionales ilustres que han dado brío a Guatemala, en Guatemala y en el mundo. Pero hay otros estudiantes, entre comillas, que se convierten en dirigentes políticos e ideológicos y que algunos viajan en primera clase. Ahí ustedes vieron fotografías en su momento, pagados con nuestro dinero, y que ahora la pregunta es, ¿por qué toman la universidad? Vi una de las excusas, entre comillas, porque el rector actual está tratando de hacer un proceso de modernización para que los alumnos vayan a hacer su EPS, es decir, su ejercicio de práctica supervisada a empresas en la realidad. Pero para mí, esa medida del rector, yo lo que tengo que hacer es felicitarlo y decirle, ese es el camino correcto, porque los estudiantes tienen que enfrentarse al mundo competitivo de hoy, tienen que enfrentarse a la realidad. Y les doy un ejemplo concreto. La Universidad de México, la universidad pública, la UNAM, dentro de sus carreras, tiene por lo menos 3 facultades que aparecen dentro de las mejores 10 universidades del mundo. Y ahí hay inversión de los empresarios más grandes del mundo, donde les dan recursos para investigación, para proyectos de laboratorio. Eso no está pasando con la Universidad de San Carlos, porque se ha aislado para un sector. Entonces ahí yo sí le diría a los que están tomando esta universidad, ¿a quién obedecen? Porque además también recordemos que hay por lo menos unos 25 centros de votación que están relacionados con la infraestructura universitaria, donde están perjudicando las elecciones. Ahí están violando el derecho de la gente de ir a votar. Ese es el tipo de cosas que llaman la atención, licenciado Marvin, y para lo cual, pues, ahí es importante que el Ministerio Público haga sus investigaciones. Eso no puede ser. He visto que algunos estudiantes que quieren estudiar están recibiendo clases prácticamente en un restaurante o están pidiendo posada en algún lugar para ir a recibir clases. Y otros por la vía del internet, por plataformas. Es correcto. Vamos a hacer un corte, licenciado, y luego regresamos para seguir conversando con el ex candidato presidencial por el Partido Unidos, Luis Velázquez, hoy nos acompaña en este espacio de Nuevo Mundo Radio y Nuevo Mundo Televisión. Ya volvemos. Seguimos conversando con el licenciado Luis Velázquez, ex candidato presidencial por el Partido Unidos. Hoy nos acompaña y escuchamos sus comentarios respecto a lo que sucedió en la primera vuelta y cómo está el contexto actualmente. Y hablamos de la universidad, de ese problema que se sospecha que haya un ingrediente político en ese movimiento, pero ayer el país sufrió un desgaste en todos los sentidos, porque se paralizó, se taparon carreteras, se bloquearon rutas principales, de tal manera que se paralizó el comercio, se paralizó la industria, se paralizó el transporte y se paralizó mucha gente que tenía que salir a hacer alguna gestión, viajar por alguna razón, o inclusive por turismo, pudo haber necesitado viajar o querer viajar y no lo pudo hacer. Ese inconveniente, ese problema, esa actitud de Codeca, ¿cree que tenga un tinte político también? ¿Usted cómo lo ve? Para principiar, ahí estaba una ex candidata a presidenta, ahí estaba Telma Cabrera dirigiendo los bloqueos. Ahí había gente del partido político MLP, estaba la gente de Codeca. Ahí los medios de comunicación tomaron fotografías, hubo videos también, además de los ciudadanos que estaban pasando. La pregunta es,
¿qué es lo que están pretendiendo? Ellos aducen de que se deben de repetir las elecciones, de que hubo fraude, pero no puede ser. O sea, esta candidata era desconocida totalmente. Ella no puede pretender pasar a segunda vuelta. Entonces uno tiene que también tener una madurez, como la que yo le digo. Yo sinceramente sí creo que los dos candidatos que están ahora en la segunda vuelta realmente pasaron. Pero no me puedo poner a decir que repitan las elecciones porque yo no estoy entre los finalistas. Eso sí sería una actitud irresponsable como la están haciendo. Tapar 26 lugares a nivel nacional, ¿a quienes perjudican? A la mayoría de la gente que iba a trabajar, otros llevaban a sus enfermos, otros iban a estudiar, otros sacaban sus productos para comer, otros venían a hacer sus diligencias. Entonces eso no puede ser. Ahí la señora fiscal del Ministerio Público tiene que hacer las investigaciones que en ley correspondan y determinar quiénes están financiando este tipo de movimientos y cuáles son sus objetivos. Y ahí hay que decir que el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, tienen que garantizar la gobernabilidad y también la Procuraduría de Derechos Humanos, porque cuando una persona está haciendo un bloqueo, no se le deben defender los derechos para que se quede ahí parado, porque esa persona se convierte en un violador de los derechos de la mayoría de la población. Ahí la Procuraduría de Derechos Humanos tiene que entrar a proteger los derechos de la mayoría. Así que no tengo la respuesta, licenciado Marvin, ¿quién financia estos grupos? Lo que sí les he de decir es que están tomando medidas de hecho al margen de la ley y que están perjudicando a toda la población y por ende esta segunda vuelta electoral. Eso es peligroso. Ya nuestro país tiene que parar la confrontación, tiene que parar la polarización. Ya tuvimos una guerra de 36 años. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos como país. Ahora, de cualquier manera, los guatemaltecos tenemos que ir a las urnas el domingo y creo que tendríamos que vencer muchos obstáculos, ojalá no sean muchos y que no sean como estos, pero esa actitud a 4 días o a 5 días ayer de la contienda o de la contienda del evento final, ¿cómo cree que vaya a impactar? ¿Impacta o cree que el guatemalteco responsable sí va a las urnas? Yo le diría que el guatemalteco responsable sí va a ir a las urnas. Aparentemente, tanto el tema de la Universidad de San Carlos como de Codeca y estas candidatas, lo que tratan es de que la gente no vaya a votar, causar un clima de desestabilización y que la gente diga, no, esto está mal y definitivamente no deberíamos de ir. Sin embargo, el voto del guatemalteco consciente seguramente va a llegar a las urnas. Sin embargo, si vemos históricamente, normalmente hay un ausentismo que va entre un 12 y un 20% entre la primera y la segunda vuelta. Entonces, yo sí creo que el porcentaje total de participación va a andar alrededor de un 50% aproximadamente. El padrón electoral es alrededor de 8.500.000 personas, para hacer números grandes, redondos. Probablemente estaremos yendo a votar 4.250.000 aproximadamente en total. Obviamente ahí hay que quitarle los votos en blanco, los votos nulos, etcétera. Yo voy a ir a votar, mi familia va a ir a votar. Por ejemplo, mi mamá tiene 84 años, ha estado enferma desde el 8 de mayo y no pudo ir a votar a la primera vuelta. Me lo dijo de una forma muy triste, me dijo, no voy a poder ir a votar por usted. Sin embargo, le doy mi bendición. Sin embargo, la semana pasada ya tuvo algunas mejoras y me dijo, yo voy a ir a votar. Entonces yo le digo, yo la voy a llevar. Entonces, ahí vemos los dos esquemas, licenciado Marvin. Para la democracia es sano que vaya a votar la población, para que sea un proceso con la mayor legitimidad posible. Que decidan por quién van a ir a votar, pero que voten. Sí es bueno para legitimizar el proceso electoral. Insisto mucho en eso, Marvin, porque nos quedan 4 años después de estas elecciones que no puede seguir paralizado el país.
no puede seguir polarizado. Necesitamos inversiones, necesitamos empleos, necesitamos oportunidades, necesitamos Estado de Derecho, necesitamos gobernabilidad, seguridad, necesitamos infraestructura, salud, educación. ¿Y de dónde van a venir los recursos para estos programas de gobierno si no vienen inversiones y si no hay empleo, si no hay oportunidades? Claro. Esa es la única forma. Entonces, el país necesita estabilizarse, porque la inestabilidad sigue creciendo, la institucionalidad viene para abajo, el desorden, la polarización. Hoy muchas personas alegan por esto o por lo otro, máxime por las redes sociales, pero hoy Guatemala necesita una propuesta. Guatemala necesita que el liderazgo de los partidos políticos, de los empresarios, de la academia, es decir, las universidades, los medios de comunicación, los pueblos indígenas, las iglesias, los sindicatos, asumamos un rol de rescatar el país y de ayudar a esta gobernabilidad que tanto se necesita. El nuevo gobierno necesita lograr grandes acuerdos de nación para el desarrollo, un pacto social para decidir, bueno, el país debe de ir por este rumbo y ahí tenemos que apoyar todos. Eso sí, tenemos que ser muy vigilantes, tenemos que ser críticos objetivamente, porque al nuevo gobierno no es que se le va a dar un cheque en blanco, claro, se le va a dar el respaldo con el beneficio de la duda. El nuevo gobierno asume un tercer país seguro. Sí. Y habrá que ver cómo lo va a manejar, porque eso es bien importante, vamos a hablar de eso, cuál es su opinión. Pero el guatemalteco en este momento, a 4 días, sigue indeciso, sobre todo por quién votar, porque de las dos opciones que hay, la pregunta es, ¿y por quién vamos a votar? Pareciera que fuera la primera vuelta, que habían 20 o más, y el guatemalteco estaba en esa disyuntiva, pero sigue con esa disyuntiva, ¿y por quién de los dos votar? ¿Qué opina usted de los candidatos? Bueno, los dos candidatos tienen ya una trayectoria. Recordemos que uno de ellos, esta es su 6ª campaña política, ¿sí? Ha estado 25 años prácticamente en elecciones, ¿verdad? La candidata tiene experiencia también, me parece que esta es su 3ª participación o su 2ª. Sí, sí. Entonces, yo invito a la población a votar, invito para que analicen los planes de gobierno, claro, un poco complicados, porque el de un candidato tiene 222 páginas, ¿verdad? Entonces, un plan de gobierno. Claro, y aparte lo conocen algunos sectores, no lo conoce la población como tal, y ese es un problema, y ese es el problema de los dos candidatos. Sí. Tienen planes, pero no fueron socializados, ¿verdad? Entonces, yo le diría a Marvin que la población tiene que, primero, ir a votar. Segundo, antes de ejercer su voto, en la medida de lo posible, a revisar los planes de trabajo, a revisar el equipo que tenga, a revisar la experiencia, a revisar cuál de los dos tiene la mayor posibilidad de llevar la gobernabilidad del país, de lograr acuerdos con los 7 sectores que ya indiqué, porque eso es gobernar, eso es lograr una unidad de nación, eso es trabajar en equipo, eso es estar unidos, porque a la hora de que ellos sean ya juramentados como presidente, tienen que inclusive renunciar de su partido político, porque se convierten en los representantes de la unidad nacional. Entonces hay que ver cuál de los dos binomios presidenciales es el que tiene mayor probabilidad de éxito, mayor experiencia, mayor coherencia, mayor consistencia y mayor actuación. Hoy el país, licenciado Marvin, usted como periodista también lo conoce bien, tiene unos grandes retos importantes. El país tiene hambre, el país tiene desempleo, el país tiene extorsiones, tiene ingobernabilidad, tiene falta de inversiones, tiene falta de infraestructura. Hay un rezago en general en toda la institucionalidad, por lo menos de unos 100 años. Yo he estado revisando, por ejemplo, pues lo podemos ver en el indicador del Foro Económico Mundial, el país retrocedió
Ahora estamos en el puesto 96 de 144. Colombia, para sacar adelante a su país y decir todos somos desarrollados, necesita 11 generaciones. Multipliquemos 11 por 25 años, que sería una generación. Chile necesita 6 generaciones, es decir, 150 años. Pero Chile tiene 4 veces el ingreso per cápita más alto que Guatemala. Entonces a nosotros nos podría llevar unas 20 generaciones. O sea, hay rezagos que el país necesita atenderse. Entonces aquí hay que entrar prácticamente como que un paciente está en una sala de cirugía, donde hay que entrar con un equipo experto. Aquí no se puede llegar a improvisar. Tiene que tener un plan, tiene que tener un equipo, tiene que lograr esa gobernabilidad, es decir, guiar a todos los sectores en la misma dirección y por sobre todo tiene que tener la voluntad de querer hacer los cambios que el país necesita, la transparencia total. Si seguimos con el ejemplo del hospital, diríamos que estamos en el intensivo. Estamos totalmente en el intensivo, así es. Para ilustrarlo, es correcto. Estamos en una fase en la que o nos rescatan o nos morimos. Así es. Hablando de rescate, Guatemala, ¿cómo ve el acuerdo que firma Guatemala para convertirse en tercer país seguro, en donde salvadoreños y hondureños pueden llegar al país, desde aquí pedir asilo a Estados Unidos y esperar a que Estados Unidos les resuelva? Si usted estuviera en esta segunda vuelta y tuviera la posibilidad de ganar y llegara a gobernar a Guatemala, ¿qué tratamiento le hubiera dado? ¿Qué tratamiento le daría? Ok, primero, gracias a Dios, en mi caso, comprendo muy bien la geopolítica mundial, es decir, las fuerzas del poder en el mundo. Y tenemos que estar claro que Estados Unidos, el presidente Trump, es el país más poderoso del mundo. Y el presidente Trump, obviamente, tiene un liderazgo muy fuerte. Eso hay que entenderlo y hay que tenerlo claro. 1. 2. Nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos. Esto también hay que tenerlo en cuenta, muy importante. 3. 3,5 millones de guatemaltecos nuestros viven en Estados Unidos. Esto es otro elemento fundamental. 4. El 12% del Producto Interno Bruto viene de las remesas que mandan los migrantes, 9,200 millones de dólares. Entonces aquí tenemos que poner en la balanza todo lo que nosotros creemos que puede ser afectado en determinado momento, pero también tenemos que poner en la balanza los intereses de nación. Y ahí sí me parece que no hemos hecho nuestra tarea, Marvin. Si yo hubiera estado en esa situación, yo le hubiera dicho, presidente Trump, primero quiero que usted me garantice que va a tener un TPS para mis migrantes en Estados Unidos. Segundo, quiero que me abra más mercados a mis productos de exportación, porque para eso firmamos el DR-CAFTA, es un tratado de libre comercio. Tercero, las visas temporales para los trabajadores agrícolas, quiero que me las cuantifique, porque al día de hoy no sabemos de cuántos estamos hablando. Porque si usted me dice que me va a dar 500,000 nuevos empleos, pues ahí estoy teniendo un beneficio. Cuarto, no podemos comprometer un solo centavo del presupuesto de Guatemala. Todo lo que vaya a venir para invertir en ese convenio tiene que venir de los recursos de Estados Unidos. Ahora, lo hecho, quinto, hecho está. Quinto, y decirle que esto no es que nosotros nos vayamos a convertir en un campo de concentración y que va a venir Raimundo y medio mundo porque nos podían mandar gente que no calificaría, sino que cada persona que haga su solicitud en Estados Unidos, que Estados Unidos certifique que efectivamente llena todas las condiciones y luego finalmente que pase el filtro de Guatemala para decidir a quién se pudiera aceptar y a quién no se pudiera aceptar. Por lo que dicen las autoridades, es que estamos hablando de salvadoreños y de hondureños. Solo quiero que recordemos que la Constitución Política de la República dice que los nacidos en los 5 países centroamericanos, en ese entonces se hablaba hasta Costa Rica, son considerados guatemaltecos. Es decir, si es así, y en el esquema como lo está planteando el ministro de Gobernación,
pues prácticamente esta gente con o sin convenio de tercer seguro, pues puede venir a Guatemala y son guatemaltecos. Así que hay que revisar de qué estamos hablando, Marvin, porque al día de hoy no hay un documento totalmente claro. Habría que leer lo que firmaron, pero de cualquier manera ya está firmado y ahora quien le corresponda gobernar tendrá que implementarlo o renegociarlo, si es que se puede renegociar, pero usted ya dio razones por las que yo creo que Guatemala lleva las de perder y nada más agachar la cabeza. Pero sí podemos ganar, Marvin, porque no pedimos nada a cambio. Porque argumentos no se tienen para negociar. Lo mismo cuando trasladamos la embajada de Guatemala a Israel. ¿Qué obtuvimos a cambio? Ahí debimos haber negociado muchísimas cosas. Pero se necesitaba un negociador, sí, un buen gobernante. Vamos a un corte y luego seguimos conversando con el licenciado Luis Velázquez, ex candidato presidencial, hoy en los estudios de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. Ya volvemos. Candidato presidencial, hoy en los estudios de Nuevo Mundo. Pues ya hablamos de todo un poquito, el tercer país seguro, lo que se debió negociar, lo que no se conoce y lo que vaya a pasar, pues no lo sabemos. Pero de cualquier manera ya está firmado y el Estado, porque se firma en nombre del Estado, el presidente ya se va, pero igual firmó en nombre del Estado y el Estado tendrá que responder y le corresponderá al siguiente gobernante pues implementar este tratado. Pero hablemos ya de otras cosas. Usted como ex candidato presidencial ¿está apoyando a alguno de los dos candidatos que van en segunda vuelta o alguno de los candidatos se acercó para pedir su apoyo? Bueno, el partido decidió dejar a sus bases que tomaran sus decisiones. Esta fue una decisión del partido, a todos los candidatos, y efectivamente ellos tomaron sus decisiones. Yo le pedí a mi equipo que me hiciera un análisis de los planes de gobierno para tomar la mejor decisión posible y pues me han dado un resultado importante. La mayoría de partidos o algunos candidatos pues han dicho que no van a participar, que dejan al margen a sus bases y eso fue lo que nosotros hicimos. Sin embargo, la decisión que hemos tomado es respaldar al ganador para mantener la gobernabilidad, para buscar la unidad de país, para apoyar en la implementación de sus planes de trabajo, para apoyar en hacer propuestas, más que criticar, sin que eso sea un cheque en blanco, siendo bastante responsables, críticos objetivos y primeramente Dios que hagan un excelente trabajo. Apoyar en la gobernabilidad con los distintos sectores, tender puentes, esa es una responsabilidad que tenemos en el liderazgo nacional que hemos ido asumiendo y por supuesto anteponiendo los intereses del país a los intereses personales. De tal forma que nosotros recomendamos a la ciudadanía que revisen al equipo de trabajo que sea más completo, al que tenga una experiencia, al que tenga una voluntad de hacer las cosas bien, al que quiera realmente implementar lo que está escrito en su plan y por supuesto al que fortalezca la unidad de país, al que fortalezca la gobernabilidad, que fortalezca un Estado de Derecho, que fortalezca que va a atender la situación de las comunidades, los temas sociales que decíamos anteriormente, que fortalezca la inversión, el empleo, las oportunidades, que vaya en una lucha frontal contra la transparencia, que vaya en una eficiencia, una gestión por resultados, un tablero de comando del gobierno y por supuesto que ayude a rescatar el país y a encaminarlo por un puerto seguro. Ahí es donde nosotros realmente tenemos la fe en Dios, que esto pueda suceder, licenciado Marvin, para que el país realmente salga adelante. Nosotros consideramos que el nuevo gobierno tiene que hacer un esfuerzo y ahí le vamos a apoyar para que lleve la gobernabilidad, para que lleve la competitividad, el desarrollo económico y social a los 340 municipios, porque el país
no puede seguir en la situación en que está. Por supuesto también al gobierno que tenga claro de que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, que va en relación con lo que usted me preguntaba anteriormente. Mi opinión es que hay que revisar ese acuerdo. Más me parece que es un acuerdo que un tratado, con esa discusión que si va al Congreso o no va al Congreso. Mi opinión es que si es un acuerdo no tiene que ir al Congreso. Si es un tratado, sí, porque tiene que llevar un distinto proceso. Hay una diferencia. El Tratado de Libre Comercio, el DR-CAFTA, ese es un tratado. Ese sí necesitó una ratificación del Congreso. Ahora, si es un acuerdo de cooperación, pues ese se puede firmar a través del Ejecutivo. Pero como no conocemos el documento, todavía no podemos opinar. Un gobierno que comprenda también que hoy Guatemala tiene que estar en el marco de un mundo globalizado, entendiendo muy bien el concepto de globalización. No me refiero al concepto globalista, porque ese es otro tema, que Guatemala tiene que elevar su competitividad en los 340 municipios para poder competir en el mundo, en la integración regional. Un gobierno que respete la vida, la familia, la propiedad privada, el emprendimiento, la empresarialidad, por supuesto un gobierno que también esté dispuesto, licenciado Marvin, a hacer cambios en el país, porque el país realmente lo necesita. Claro, y yo creo que necesitamos el gobernante ideal, pero mientras llega ese gobernante ideal tenemos que elegir entre los dos que están, porque ese gobernante ideal, como usted bien ha dicho, necesitamos no sé cuántas generaciones, 20 generaciones para poder equipararnos a uno de los países que en este momento es el más desarrollado que Guatemala, pero entre 20 generaciones será el triplemente desarrollado. Siempre vamos a ir a la saga, pero necesitamos empezar en algún momento. ¿Y qué hará Luis Velázquez después de una candidatura presidencial y después de que desaparece su partido? ¿Va por una segunda? ¿Cuál es su futuro político? Bueno, yo creo, Marvin, que aquí el país es primero. Yo tengo 43 años de estar haciendo servicio social para Guatemala. Empecé desde los 13 años con el terremoto de 1976 y acabo de estar nuevamente ahí en las montañas del volcán. Fui a visitar a las comunidades nuevamente, no como un evento electoral, sino como un evento humano, y lo voy a seguir haciendo. Yo creo que es muy prematuro hablar de una candidatura para el año 2023, porque primero tenemos que cerrar el círculo de esta segunda vuelta. Tenemos que cerrar el círculo de ver cómo viene el nuevo gobierno. Lo que sí puedo decirle con plena certeza, licenciado Marvin, es que le daremos el apoyo al nuevo gobierno, que buscaremos la gobernabilidad del país, que ayudaremos con experiencia y con equipo a tender puentes con todos los sectores que sea necesario para aprovechar la experiencia que tenemos. ¿Podría, aprovechando lo que está diciendo, podría integrar equipo de gobierno si lo llaman a conformar con cualquiera de los dos candidatos? Me parece que usted me hizo una entrevista hace algunos meses y me hizo esa pregunta, y yo le dije que yo no buscaba realmente ser parte de un nuevo gobierno, porque obviamente lo que buscaba era la presidencia de la República. Sin embargo, debemos de respetar la decisión soberana del pueblo. No estamos buscando ningún puesto. Ya fui ministro, ya fui secretario de Estado, ya fui presidente del Banco CHN. Entonces lo que nos falta es la presidencia de la República. Sin embargo, no está descartado, licenciado Marvin, porque cuando lo llaman a uno a servir, uno tiene que dejar sus intereses personales y decir: tengo experiencia, tengo conocimientos, me he preparado, tengo contactos a todo nivel en Guatemala y en el mundo, entonces puedo aportar. Eso habría que ver realmente qué es lo que viene. En una eventual, sí. Pero independientemente si participe o no, mi compromiso realmente es seguir dando lo mejor de mí para Guatemala. ¿Por qué eso lo he hecho? Bueno, tengo una asociación, ¿verdad?, que apoya proyectos comunitarios, tengo un programa de televisión del emprendimiento. Un mensaje, licenciado, para los guatemaltecos que debemos ir a las urnas este domingo.
Bueno, primero agradecerles a ustedes por esta entrevista, agradecerle también a toda su audiencia nacional e internacional y decirles que como guatemaltecos tenemos que decir Guatemala es primero. Tenemos que decir paremos esa confrontación, paremos esa polarización. Hoy llegó el momento de ponernos de acuerdo, de estar unidos por Guatemala. Llegó el momento de la segunda vuelta electoral. Llega el momento de que tenemos que ir a votar, a ejercer nuestro derecho constitucional y ciudadano, nuestra responsabilidad, porque no podemos exigir si nosotros no le cumplimos a Guatemala. Entonces es ahí donde tenemos que estar presentes el próximo domingo 11 de agosto. Yo le pido a Dios que nos ilumine a todos los guatemaltecos para tomar la mejor decisión, para que elijamos al próximo binomio presidencial con todo su equipo, con su plan de trabajo, para los que puedan buscar esa unidad de país que necesita nuestra Guatemala, esa gobernabilidad que estamos necesitando, que tengan esa voluntad de hacer los cambios que el país necesita y que también tengan la sensibilidad de ver hacia el interior, los 340 municipios. Así que ahí estaremos y primeramente Dios que nos permita llegar a este domingo 11 de agosto, donde estaremos ejerciendo nuestro voto. Licenciado Luis Velázquez, le agradezco el tiempo. Muchas gracias a usted, muy amable. A usted gracias por sintonizarnos a través de Nuevo Mundo Televisión y sintonizarnos a través de Radio Nuevo Mundo en 96.1 FM. Hasta la próxima.